¿Pretende hacernos creer que no sabía ni lo que pasaba en el gobierno y en el partido? ¿Tuvo usted conversaciones con el señor Koldo? Porque su partido guarda silencio. ¿Vamos a escuchar audios? Sí, claro, claro. Ustedes hacen de la desinformación la manera de hacer política y son ustedes capaces de poner en el mismo nivel los audios que hemos conocido de la UCO con el resto de materia que usted ha expresado en esta tribuna que nada tienen que ver con la realidad. ¿Conoce a este señor? Se llama José Antonio Marco San Juan, número 3 de su ministerio. Tuvo que dimitir el lunes porque cobraba mordidas a empresas archivando las denuncias. Su número 3. Su jefe de gabinete en el ministerio está señalado por hacer favores a empresas. ¿Los 25.000 euros se los quedó él o los repartió con usted? Usted está en el epicentro de todas las tramas de corrupción. Sin ustedes, los chorizos de su partido, los chorizos de su gobierno, no hubieran podido meter la mano en la caja. Dicen que la fortuna a unos le da todo y a otros cosa ninguna, y que la mala suerte viene pues de 3 en 3. De momento a nuestra querida Chiqui Montero ya le ha tocado en 2 ocasiones. Solo le falta una para poder multiplicar. La mala suerte que ha tenido todos estos años nuestra queridísima vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, ya que primero le tocó el gobierno autonómico más corrupto de la historia en Andalucía y ahora le ha tocado la primera trama de corrupción que ha aprovechado las competencias del Consejo de Ministros. La pobre ya no ha aguantado más y nos ha confesado a todos que no sabía absolutamente nada. Y para darle las condolencias por tan mala fortuna, hoy ha subido a la tribuna el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien le ha demostrado a Chiqui su completa inocencia, ya que de los 10 casos de corrupción que acechan al gobierno central, ella sale salpicada en la gran mayoría. Acompáñame a descubrir por qué Chiqui tiene tanto por lo que temer. Suscríbete al canal para más información, dale al botón de me gusta si la quieres fuera de la política ya de una vez por todas y comenta si crees que esta personaje es una encubridora profesional de tramas de corrupción. Mira, señora Montero, el nivel de degradación del gobierno de Pedro Sánchez es intolerable. Su gobierno está acabado. Por muchas disculpas, por mucho maquillaje o cartas a la ciudadanía que se inventen, esta legislatura ha terminado, se lo ha insinuado el señor Cruzet. Cada semana tenemos un nuevo escándalo, una nueva trama corrupta, un nuevo imputado en su gobierno o en su partido. Y esto solo va a ir a peor, y usted lo sabe. Su única salida es disolver las Cortes y convocar elecciones. Ya no hay cortafuegos ni fusibles que les sirvan. Ya no sirve pedir disculpas. Ya no sirve hacerse la víctima. Da igual cuántos altos cargos de su gobierno dimitan, porque el verdadero responsable sigue sentado en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez ha demostrado ser el presidente de un gobierno corrupto, el secretario general de un partido corrupto y parte de una familia presuntamente corrupta. Todos esos presuntos delitos no podrían haberse producido sin su complicidad, sin su silencio y ya veremos si con su implicación directa. Yo creo que la pregunta, un poco irónica, que nos podemos plantear ahora mismo es ¿cuál es el número de ministros imputables o altos cargos del PSOE imputables para que este hombre dimita? ¿En cuánto está el número? ¿En cuánto se pasa de las disculpas a asumir verdaderamente responsabilidades políticas? Este nivel de degradación institucional es insostenible y ustedes, señores del Partido Socialista, lo saben. Los plenos del Congreso se han convertido en un debate sobre el estado de la corrupción sanchista. Son ustedes objeto de investigación judicial en 10 tramas corruptas. Bueno. Las 10 tramas del Partido Socialista. El decálogo de la corrupción sanchista. Y voy a recordársela, señora Montero, pero no para usted. Usted las conoce bien porque está implicada en la mayoría de ellas. Bueno, se las voy a recordar a sus socios de gobierno. No me lo puedo creer. A todos ellos. Jesús. Porque con su apoyo, con sus votos, están siendo cómplices de todo esto. Vamos allá a ver si me da tiempo. Son 10 tramas. 10. 5 y 5. Trama 1, la trama Ábalos-Coldo, la mayor trama de corrupción que afecta a un gobierno de España y la primera que salpica a ministros en activo. En el seno del gobierno y de la dirección del PSOE se creó una organización criminal que se lucraba cobrando mordidas por la compra pública de mascarillas y de test PCR durante la pandemia. También usaban su influencia para enchufar a prostitutas en empresas dependientes del Estado. Implicados hasta 11 ministerios, la presidenta del Congreso de los Diputados, el presidente de la Generalitat, la dirección del Partido Socialista y 3 decenas de imputados más. Delitos
cohecho, malversación, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Es que fíjate que llevamos tiempo sacando el tema de las prostitutas y el Partido Socialista, la cocaína en los casos de corrupción como el de los ERE, por ejemplo, y siempre lo hemos utilizado como tema de cachondeo. Pero es que ahora mismo, hablándolo en frío, es cuando de verdad uno asume lo que ha pasado. Es que han enchufado a prostitutas en puestos en empresas públicas. Realmente no sé si somos conscientes todavía de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en el seno del gobierno. Trama 2, trama Cerdán. Desde la dirección del PSOE y el Ministerio de Transportes crearon un sistema institucionalizado de mordidas a cambio de concesiones de obra pública que se remonta una década y que empezó en Navarra. También se ha descubierto que amañaron las primarias en las que fue elegido Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas. Implicados, 2 secretarios de organización del PSOE, altos cargos de Fomento, la presidenta de Adif, el director general de Carreteras y un largo etcétera que aún no conocemos del todo. Delitos, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y posiblemente financiación ilegal del Partido Socialista. Vamos con la tercera trama. Tome nota, señora Montero, porque luego se pierde y no contesta Yo la estoy tomando. nada. Y es que todo esto viene a raíz del caso Koldo, el principal caso por el que explota todo esto, que es el caso de las mascarillas, que ahora parece que ha quedado relevado a un segundo plano. A raíz del caso de corrupción, de la compra de mascarillas y demás, ha surgido todo esto y se ha descubierto todo esto. Trama Air Europa. Anote. Tercera trama. Trama Air Europa. La aerolínea Air Europa fue rescatada en tiempo récord por el gobierno con 475 millones de euros. Lo sabe perfectamente. La concesión de esta ayuda se hizo gracias a la intermediación de la catedrática Begoña Gómez y del ministro Ábalos, al que presuntamente pagaron $500.000 de euros por las gestiones. Se investiga si Sánchez debió abstenerse en la decisión por un conflicto de intereses. Implicados: Pedro Sánchez, la catedrática Begoña Gómez, María Jesús Montero, Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Teresa Rivera. Delitos: prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias. Trama cuarta, la trama de hidrocarburos. Anote, la cuarta, hidrocarburos. Fraude masivo del IVA en el sector de los hidrocarburos, cuantificado en 180 millones de euros. Los implicados se servían de sus contactos en el gobierno socialista para obtener en tiempo récord las licencias necesarias, pese a no reunir los requisitos suficientes. Implicados: Teresa Rivera, Sara Agesen, Reyes Maroto, María Jesús Montero. Atentos, los mismos que en el gobierno de España te decían que los ricos eran los que tenían que pagar más impuestos, estaban involucrados en esta trama de hidrocarburos, que era básicamente un mecanismo para defraudar el IVA. Delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación, delitos contra la hacienda pública. Trama 5, la trama Delsi. La vicepresidenta del gobierno genocida de Nicolás Maduro aterrizó el 20 de enero de 2020 en España para reunirse ¿con quién? Con el gobierno de Sánchez. La visita contaba con la aprobación del propio presidente del gobierno. Delsi tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen, pero eso les dio igual. Se investiga si en ese vuelo descargó maletas, y sabe Dios qué contenían esas maletas, procedentes de la dictadura venezolana, y si venía a España a establecer negocios turbios con miembros del gobierno y de la trama Ábalos-Koldo. Y la supuesta comida que tenía organizada con algunos ministros del gobierno de España, que de eso tampoco se habla. Una de las ministras que estaba invitada a esa cena era María Jesús Montero. Implicados: Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Marlaska, María Jesús Montero, Ábalos. Delito: violación de las sanciones europeas y posiblemente también contrabando. Trama 6, la sexta, Begoña Gómez. Anote, la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por su posible influencia en la concesión de ayudas públicas a amigos empresarios a través de cartas de recomendación. También está implicada en la gestión inadecuada de fondos públicos por quedarse con un software propiedad de la universidad. Desde la cátedra donde la habían enchufado, a pesar de no tener estudios superiores. Directora de un máster que ella misma no podría haber cursado. Y la investigan por utilizar a una asesora pagada con dinero público para sus negocios personales. Implicados: Begoña Gómez, Félix Bolaños, Óscar López. Delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Trama 7, David Sánchez. La 7, Sánchez, David Sánchez. El hermano del presidente del gobierno fue enchufado en un puesto creado para él en la Diputación de Badajoz. Al cual no acudía. David Sánchez no asistía a trabajar, no sabía dónde estaba ni siquiera su oficina y afirmaba residir en Portugal para evadir impuestos.
Todo una joyita. Por si fuera poco, el presidente de la Diputación de Badajoz se aforó fraudulentamente para evitar ser procesado y dilatar el proceso judicial. Implicados, David Sánchez, el presidente de la Diputación y media docena de cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz. Delitos, tráfico de influencias, prevaricación, contratación ilegal y delitos contra la hacienda pública. Trama 8, la trama del fiscal general del Estado. Esta la conoce bien porque usted también habló de más, lo recuerda. Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general de la historia de nuestro país en ser procesado. Se le juzga por filtrar información confidencial de un particular para atacar a un adversario político, recibiendo indicaciones desde la presidencia del gobierno. Por si fuera poco, cuando fue imputado borró el contenido de su email y de su teléfono móvil, obstaculizando la acción de la justicia. Casualmente, varios ministros borraron también en ese mismo momento sus móviles. Implicados, Álvaro García Ortiz, Félix Bolaños, Óscar López y Pedro Sánchez. ¿Y el delegado del Gobierno en Madrid? Delitos, revelación de secretos. Trama 9, señora Montero, la trama mediador. La primera red de corrupción del PSOE que conocimos en esta legislatura, en el final de la anterior, para ser más precisos. Ese es un caso de corrupción, el cual parece que se ha olvidado, pero un caso en el que estuvieron involucrados varios diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Es que tiene todos los elementos canónicos de la corrupción socialista. Prevaricación, sobornos, prostitución y drogas. Como si fuese en Andalucía. El diputado conocido como Tito Berni creó un entramado corrupto para cobrar mordidas a cambio de concesión de obras públicas en Canarias. Lo conoce bien el caso del señor Ángel Víctor Torres o Víctor Ángel Torres. Implicados, diputados y altos cargos socialistas. Delitos, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. Trama 10, trama Leire, la conocen también. Una trama para taparlas todas. Leire Díez, militante, exconcejal y ex alto cargo del Partido Socialista, formó parte de empresas de la SEPI que dependen de usted. Fontanera a sueldo del histórico socialista Gaspar Zorrilla, también lo conoce usted, condenado por los ERES. Utilizaba las cloacas del Estado para ofrecer favores ante la Fiscalía a empresarios a cambios de información que pudiera manchar la reputación de todo aquel que investigara la corrupción socialista. Guardias civiles o fiscales. Así responden ustedes ante la corrupción. Esa es su gran diligencia, de la que presumen a lo largo de las últimas horas de los últimos días. Y después de escuchar esto, vendrá tu amigo progre de turno a decir orgulloso, y lo peor es que lo dicen orgullosos, que esto es bastante mejor a que gobierne la derecha y la ultraderecha, que esto no es para tanto, que bueno, que por lo menos han tomado nota y que han actuado contra la corrupción. Vivimos en el país que nos merecemos, tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos el gobierno que nos merecemos. Ahora María Jesús Montero, con su guión ya preparado, saldrá ahí a la tribuna a nombrar uno por uno todos los casos de corrupción del Partido Popular. Os lo adelanto, no he visto absolutamente nada, os lo prometo. Pero sé ya cómo actúan esta gente y cuál es el argumentario que van a utilizar a partir de ahora. Bueno, hemos tenido estos casos de corrupción, hemos fallado, pero bueno, esto siempre va a ser mejor que la derecha y la ultraderecha, que son los verdaderos corruptos de este país. Colaboración absoluta. ¿Cómo? Tapándolo todo. ¡Qué vergüenza, señora Montero! Mire, señora Montero, este es el legado de su gobierno. Este y no otro es el legado de su gobierno. Medio centenar de imputados, decenas de delitos y ministros, altos cargos, funcionarios y asesores manchados. A esto se ha dedicado desde que llegaron al poder en el año 2018. Pedro Sánchez ha puesto al Estado al servicio de la corrupción. El sanchismo ha sido todo un fraude para nuestro país. Esa es la realidad. Es usted la número 2 en el gobierno y es usted también la número 2 en el partido. ¿Pretende hacernos creer que no sabía ni lo que pasaba en el gobierno y en el partido? Créame que es imposible creer su versión. Usted está como mínimo tapándolo absolutamente todo. Es como mínimo. Como mínimo. Mire, quiero terminar esta interpelación no apelando al Partido Socialista porque han decidido hacer un cierre de filas en torno a Sánchez. Hoy le han aplaudido, igual que aplaudieron a Ábalos, igual que hace poco defendían al señor Santos Cerdán. Yo quiero dirigirme a los grupos de la oposición que han salido a desayunar.
a los grupos que apoyan la investidura de Sánchez y que malapoyan en el día a día a su gobierno. Quiero terminar esta intervención apelando a los partidos que sostienen al gobierno, a los diputados de Sumar, que hoy no están, a los de Esquerra Republicana de Cataluña, hay uno, de Junts, del PNV, de Podemos y del BNG, que tampoco está. Ustedes están amparando esa corrupción. La están amparando. Ustedes son corresponsables de estas tramas corruptas. Han pasado de ser socios a ser cómplices y encubridores de esa corrupción. En cada pleno tienen que salir a este patio pensando qué excusa peregrina darle a la prensa para seguir apoyando al gobierno, a un gobierno que tiene todas las sombras de la corrupción, y para seguir sosteniendo a un presidente que es el epicentro de la corrupción que cerca al gobierno, al partido y a su entorno personal. Señorías, quiero apelar a su dignidad. Dejen de sostener a este gobierno. No lo hagan más. Dejen de aprovecharse de su debilidad para obtener concesiones políticas y económicas. Ha llegado el momento de dar la cara y de decir no. No a la corrupción, no a las mentiras, no a los chantajes de Pedro Sánchez. Señora Montero, si queda una pizca de dignidad en el Partido Socialista, ¿sabe qué tienen que hacer? Dar explicaciones, ejercer dimisiones y convocar elecciones. Nada más y muchas gracias. Esa risa burlona que vemos en el rostro de María Jesús Montero es la risa de alguien que se siente totalmente intocable, pero era la misma risa que tenían Ábalos en su momento. Es la misma risa que tenía Santos Cerdán cuando se hablaba en ese mismo parlamento sobre los casos de corrupción que le acechaban. Y fíjate cómo acabó después. El problema de la situación que vivimos a día de hoy en nuestro país es la que ya he comentado en varios vídeos. Es que es muy complicado echar a esta gente a día de hoy porque se van a atrincherar como puedan. Salgan los casos de corrupción, que salgan aunque sean 40. Da igual si son 10 casos de corrupción como ha nombrado este señor, o que sean 40 o 80. Además que estos casos de corrupción, Ábalos, Coldo y las mascarillas, Santos Cerdán, Ábalos y Coldo con el tema de las mordidas, el caso de Air Europa, hidrocarburos, Delcy, Begoña, David Sánchez, fiscal general del Estado, mediador Tito Berni y Leire Díez, daña igual. Es que son casos de corrupción que ya no es que afecten a algún pueblo perdido de Asturias, que afecta al Partido Socialista, ¿no? Es que son casos de corrupción que afectan al gobierno de España, que afectan a los diputados del Congreso de los Diputados, que estamos hablando de secretarios de organización que han sido las manos derechas del presidente del gobierno, que le han llevado los avales al presidente del gobierno en las primarias, que le han acompañado en el Peugeot. Que esto no es ninguna broma. Veremos ahora la respuesta de Chiqui, pero os aseguro que va a durar poco porque lo voy a cortar nada más que sea insoportable. Señor Tellado, ¿usted apela a la dignidad del resto de grupos de la Cámara y del Partido Socialista? ¿De verdad usted cree que esa dignidad no se la tiene que aplicar cuando usted sube aquí a la tribuna? ¿Por qué? E intentar trasladar, por lo menos con honestidad, lo que uno piensa sobre la corrupción. Verá, señor Tellado, ¿tuvo usted conversaciones con el señor Coldo? Porque su partido guarda silencio. Vamos a escuchar audios en los que usted tuvo reunión. Sí, claro. Con el señor Coldo, porque eso es lo que aparece en los medios de comunicación, de los que usted, por cierto, le da toda la veracidad. A los que usted le da toda la veracidad, que hablan del señor Tellado y de un tal Alberto, que seguramente será el líder de su fila. Sí, señor Tellado, vamos a seguir hablando de los temas como yo le he escuchado sin intervenir, intentando respetarlo. Y cuesta. ¿Va a hablar usted aquí de la trama de hidrocarburos? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el director de administración local de la Xunta de Galicia cuando ustedes gobernaban? ¿Acaso usted no era consejero? Ah, no, a usted le da igual. Un señor que está imputado por una cantidad millonaria de fraude en los hidrocarburos, el señor Norberto Uzal, y usted nos va a preguntar a nosotros qué relación tenemos con la trama de hidrocarburos cuando el epicentro está en el gobierno de Galicia. Ah, no, ahora hacen ustedes así con la cara, claro, no les interesa. Con las ganas con las que están aplaudiendo los diputados a Chiqui, ¿eh? Se nota que no están muy convencidos de la palabra de María Jesús. Hablar de esto.
Pero es que el señor Tellado se sube a la tribuna y toda la intervención que ha hecho la ha fundamentado en una nueva categoría de personas en los asuntos judiciales. Implicados. ¿Qué es implicado, señor Tellado? Ni investigado, ni acusado, ni condenado. Implicados. Usted se ha dedicado durante los 10 minutos de su intervención a referir el nombre de personas que, según usted, están implicadas. Bueno, usted acaba de afirmar que este señor ha tenido conversaciones con un tal Koldo porque lo han publicado los medios de comunicación. No lo entiendo. En la trama de corrupción. ¿Implicado significa, señor Tellado, que algún tabloide menciona su nombre? ¿Qué significa implicado? No, lo sabe usted que lo ha dicho. Se está haciendo la picha un lío, ¿eh? Lo sabe usted que lo ha dicho. Lo sabe usted. Se está haciendo la picha un lío. Lo sabe usted que lo ha dicho. Porque claro, esto es lo que pasa con la corrupción en el Partido Popular. Cuando existen casos de corrupción que tienen indicios sólidos, ustedes lo mezclan todo. Ustedes hacen de la desinformación la manera de hacer política y son ustedes capaces de poner en el mismo nivel los audios que hemos conocido de la UCO con el resto de materia que usted ha expresado en esta tribuna que nada tienen que ver con la realidad. Ese es el problema de la desinformación, que aquí en este país se mezclan informaciones que se inventan, que se fabrican, que se llevan a los tribunales y que se publican en los tabloides con audiciones de personas que podemos reconocer en ellas que evidentemente tienen indicios fuertes de haber cometido la corrupción. De verdad, me he mareado y todo de escuchar a esta señora. Me he mareado solo de intentar analizar la argumentación de esta señora, por no decir otra cosa. ¿Está hablando usted de tabloides, de desinformación, cuando son esos tabloides los primeros, bueno, tabloides, yo los llamo medios de comunicación, esta señora los llama tabloides, cuando fueron los primeros en publicar todas estas informaciones que ustedes acusabais de ser desinformación, bulos, fango? Pero vas a venir tú a tratar... Es que nos tratan como gilipollas. Y no me gusta insultar en los vídeos, pero es que yo estoy harto. Estoy cansado de que esta panda de inútiles nos traten como si fuéramos tontos. Lleváis meses, tú pusiste la mano en el fuego por un tal Santos Cerdán, que era tu amigo, que era tu compañero, que era tu hermano. Y ahora dices que te sientes traicionada. Eres la que afirmaba que estos casos de corrupción eran fango, era desinformación, eran invenciones de esos tabloides. Yo no pienso escuchar ni un minuto más a esta tía. Vamos a escuchar la respuesta de Tellado. Y encima todos aplaudiendo de pie. Hoy supuestamente salía una información, eso publicó el presidente de Manos Limpias, que esta noche en la cadena 13, en el Cascabel creo que se llama el programa, iban a publicar una serie de nuevas informaciones que apuntaban directamente a la ministra de Hacienda. No creáis que esta mujer no tiene nada que esconder por la autoridad con la que habla, por esa confianza en sí misma, porque esa misma actitud la hemos visto en personajes como Ábalos o como Santos Cerdán hace muy pocos meses. Esta gente no son buenos políticos, son buenos actores. Te toca las narices, escuchar a esta tipeja, Señora Montero, solo ha dicho una verdad en toda su intervención, y es que sobre corrupción no les podemos dar lecciones. Y tiene razón, ustedes lo saben todo, especialmente usted. Mire, conoce a este señor, mire para aquí, conoce a este señor, lo conoce a este señor. Se llama José Antonio Marcos San Juan, número 3 de su ministerio. Tuvo que dimitir el lunes porque cobraban mordidas a empresas archivando las denuncias que tenían. Su número 3, señora Montero, su número 3. Mire, señora Montero, usted no tiene menos vergüenza porque no puede. Primero, ha sido usted la consejera de Hacienda del gobierno de los seres en Andalucía. 800 millones de euros defraudados. Ahí estaba usted tapándolo todo. Qué mala suerte. Todo. Qué mala suerte tiene esta mujer. Es usted la ministra de Hacienda de un gobierno bajo sospecha por mordidas, comisiones y desfalcos. Su jefe de gabinete en el ministerio está señalado por hacer favores a empresas a cambio de dinero e inmuebles. ¿Los 25.000 euros se los quedó él o los repartió con usted?
Su número 3, al que defendía hasta ayer, acaba de dimitir por llevar años cobrando sobornos de empresarios. Dinero, les escribía en WhatsApps. Dinero. Ya han cobrado todos. ¿Se refería a usted? Mire, y finalmente, es usted la número 2 del Partido Socialista. La número 2, aunque no se lo crean, es la número 2. De un PSOE donde se creó una organización criminal para cobrar mordidas a cambio de concesión de obra pública. No solo uno, sino sus 2 secretarios de organización están directamente implicados. Y ya veremos si hubo financiación ilegal del partido del que usted es la número 2. Señora Montero, siempre que usted estuvo a cargo del dinero público en alguna administración, se metió la mano en la caja. Siempre que usted ha estado en Andalucía y aquí, siempre es usted un lugar común de la corrupción socialista. Si Aldama era el nexo corruptor, como dijeron ustedes, usted debe ser el nexo encubridor de todas las tramas que afectan al gobierno y al Partido Socialista. Si usted no está implicada por acción, lo veremos, lo está obviamente por omisión. Por no hacer nada frente a la corrupción galopante que la rodea en todas las responsabilidades políticas que ostenta. Por callarse y dejar hacer a todos sus colaboradores que él robaban a manos llenas en el partido y también en el ministerio. Por los que no dudaba en poner la mano en el fuego. Ya no le quedan extremidades, señora Montero, no le quedan extremidades que no estén quemadas. Y esto no es todo. A pesar de que ahora reniegue del señor Ábalos, negando que fueran amigos en la Comisión de Investigación del Senado, quiero recordarle que Ábalos era su tronco, que usted lo tenía en su alma y que para usted sus halagos eran un estímulo y una motivación. Su tolerancia cero con la corrupción está a la altura del feminismo del señor Ábalos. Exactamente igual. Su tolerancia a la corrupción es igual que el feminismo del señor Ábalos. Mire, ya basta de hipocresía, señora Montero, basta de falsa indignación, basta de hacerse la víctima. Esto es una sesión de control. Usted viene aquí a responder. Luego, cuando pasen a la oposición, ya nos hará preguntas al próximo gobierno de España. Esto es una sesión de control, le interpelamos a usted, le he preguntado por 10 tramas de corrupción del gobierno actual y no ha sido capaz de contestar a nada, absolutamente a nada. Mire, basta de hipocresía, señora Montero, basta de falsa indignación, basta de maquillaje, basta de hacerse la víctima, igual que su jefe, el señor Sánchez. Las únicas víctimas que hay aquí son los españoles que sufren el expolio de su corrupción y las sustituciones cuyo prestigio ustedes están dejando por los suelos. Este gobierno no merece ni un segundo más seguir en nuestro país. Usted está en el epicentro de todas las tramas de corrupción, de las 10 que le he relatado. En todas no ha sido capaz de dar ninguna explicación. ¿Y sabe qué ocurre? Que el que calla, otorga. Usted está en el epicentro de todas las tramas de corrupción, al lado del presidente Sánchez, del quemado Sánchez. Sin ustedes, los chorizos de su partido, los chorizos de su gobierno, no hubieran podido meter la mano en la caja. No basta con pedir perdón, asuman su responsabilidad. Ante sus afiliados, por supuesto. Ante los españoles, sin ninguna duda, y convocan las elecciones y háganle un favor a nuestro país. Ustedes se han convertido en el primer problema de España. Este gobierno no tiene futuro, este gobierno está acabado. Dejen de defenderse unos a otros. Se acabó esto de encubrirse y de taparse, porque ya todo el mundo ha visto la situación en la que está. Señorías, quiero apelar a la dignidad de los grupos que sustentan a este gobierno, si es que la tienen. Si es que la tienen. Dejen de sostener a un gobierno corrupto, porque ustedes no son socios, son cómplices y tapadera de esa corrupción. Dejen de aprovecharse de la debilidad del gobierno para obtener lo que no obtuvieron en las urnas. Dejen de valerse de eso. Ha llegado el momento de dar la cara y ha llegado el momento de darle la espalda a un presidente que ha llegado para corromperse, un presidente que ha hecho de la corrupción una forma de hacer política. España, desde luego, no merece esto. España está por encima de este gobierno. España merece mucho más y este gobierno hace que los españoles sientan vergüenza. Dejen de hacer el ridículo, háganle un favor a nuestro país y permitan que los españoles decidan libre y democráticamente en las urnas el futuro que quieren para España. Ya está bien de pensar en el futuro de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es pasado. Lo saben ustedes igual que nosotros. Es un lastre para este país.
Gracias. Háganle un favor a la democracia, que los españoles decidan el futuro de España. Muchas gracias. Qué bien, Miguel. Qué bien, ¿eh? Qué buena intervención. Como ha dicho, y comparto sus palabras al 100%, esta señora, a ver si la encuentro por aquí, en alguna imagen que salga ella, que la conocemos todos le ponemos cara, incluso nos cansa un poquito esa cara. Esta mujer, como mínimo, es una encubridora de todos estos casos de corrupción, como mínimo. Ya se verá en estos próximos días, en estos próximos meses, si esta mujer realmente también ha sacado tajada en esos casos de corrupción. Yo no lo puedo afirmar, pero supuestamente se ha leído, se ha escuchado que van a salir ciertas informaciones que la pueden señalar directamente. Pero como mínimo, a día de hoy, 18 de junio del año 2025, esta mujer es una encubridora profesional de tramas de corrupción. Una mujer que tiene muy mala suerte. Mucha mala suerte, porque justamente ha coincidido en el gobierno autonómico más corrupto de la historia, como es el de los ERE de Andalucía, y un gobierno nacional inédito porque es la primera vez en el que ocurren este tipo de tramas de corrupción con personajes que estaban dentro del núcleo duro del partido que gobierna el país, como es Santos Cerdán, por ejemplo, o Ábalos, que era también secretario de organización y ministro de Fomento en su entonces. Muchas explicaciones nos tienen que dar esta gente, no nos dan nunca ninguna, y lo único que podemos tener claro es que estos van a caer más pronto que tarde, porque esta situación es insostenible. Por mucho que pensemos que ese manual de resistencia va a mantener otra vez al presidente del gobierno y su cúpula, se les nota ya más desgastados, se les nota más crispados, se les nota que están agotados de mentir, están agotados de aguantar una situación insostenible. ¿Para qué? ¿Para estar aforados? ¿Para estar más protegidos? Porque realmente este gobierno no está sirviendo para mejorar la vida de los españoles. No se aprueba ninguna ley. Esta legislatura es un fallo desde que se inició con una negociación en Bruselas entre un fugado de la justicia española y un delincuente que ha cobrado mordidas desde antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Así que aquí lecciones de corrupción, de izquierda... Aquí lecciones de nada por parte de esta gentuza que lleva encubriendo estas tramas de corrupción desde que han tocado poder, y que a lo mejor esta señora, gente como esta señora, pueda estar ya directamente salpicada en estas tramas de corrupción. Así que nada, un abrazo y espero que os haya gustado este repaso que le han dado a María Jesús Montero, y esperemos que este personaje no vuelva a tocar un cargo de responsabilidad política en toda su vida.